Buenos días, buenas tardes o noches, según sea la hora en que vean este video. Soy Felipe Santa Cruz Villaseñor, profesor de educación primaria e historiador aficionado. Bienvenidos a mi canal. En el video anterior surgieron diversas interrogantes en torno a la hacienda de la Presentación, cuyas ruinas se localizan en las inmediaciones del balneario Agua Caliente, cerca de la Huacana, Michoacán. Durante aquella visita observamos indicios que sugieren que el sitio pudo haber sido reconstruido después de la erupción del volcán Jorullo. A partir de ello, surgió el interés por investigar qué ocurrió en este lugar y por qué fue necesaria su reconstrucción. En este video presento los resultados de la investigación realizada. Primero, voy a ponerles el contexto para entender cómo se desencadenó todo y después entraremos de lleno en lo que ocurrió en la hacienda de la Presentación. Así que, sin más, comencemos. Imaginen esto por un momento: un valle verde, fértil y tranquilo, ríos corriendo entre los cultivos, campos de caña moviéndose con el viento y haciendas que parecían levantadas en medio de un auténtico paraíso. Ahora imaginen que de pronto esa misma tierra empieza a temblar, primero como un rumor lejano, después como un estruendo y finalmente como una fuerza capaz de romper el suelo, levantar montes y cubrirlo todo con humo, ceniza y fuego. Eso fue lo que ocurrió en Michoacán en 1759, cuando la erupción del volcán Jorullo transformó para siempre la región. Los testigos hablaron de oscuridad en pleno día, de humo cubriendo el cielo, de grietas abiertas en la tierra y de un paisaje que, de un momento a otro, dejó de parecerse al mundo que habían conocido. Pero esta no es solo la historia de un volcán, es la historia de la gente que vivía allí, de las haciendas que prosperaban en esas tierras, de los caminos, los ríos y los cultivos que parecían permanentes hasta que todo cambió. Hoy vamos a recorrer esa transformación paso a paso, del valle fértil que muchos veían como un paraíso al mal país de ceniza y piedra en que terminó convertido. Y en ese recorrido no solo veremos la fuerza brutal de la naturaleza, sino también la manera en que las personas enfrentaron la destrucción, la pérdida y en algunos casos encontraron oportunidades en medio del desastre. Pero para entender la magnitud de lo que pasó, primero hay que imaginar lo que existía antes, porque antes del fuego, antes de la ceniza y antes del desastre, el valle de Jorullo hacía honor a su nombre. En lengua indígena significaba precisamente paraíso. Y no era una exageración, era un lugar hermoso, fértil y ameno. Tierras bajas, clima cálido, ríos como el Cuitinga y el San Pedro refrescando la región y una riqueza natural que hacía de esta zona una de las más valiosas del entorno. Todo esto pertenecía a don Josep Andrés de Pimentel o José Andrés de Pimentel, un poderoso propietario de Pátzcuaro. Y aquí viene lo importante: aquello no era solo un paisaje bonito, era un verdadero motor económico. Había haciendas prósperas con trapiches, algo así como las fábricas de azúcar de la época. Los campos se llenaban del verde de la caña, del blanco del algodón, del azul del añil y de extensiones de maíz. Miles de cabezas de ganado pastaban en sus llanuras. Era literalmente una tierra que producía riqueza por todos lados. Pero en junio de 1759 el paraíso empezó a temblar.
no fue de golpe. Primero fueron meses de ruidos subterráneos, detonaciones que los habitantes describían como andanadas de cañones debajo de la tierra. El miedo creció tanto que comenzó a correr un rumor aterrador, que el día de San Miguel el mundo se acabaría en Jorullo. Y entonces llegó el 29 de septiembre y la tierra simplemente reventó. Lo que siguió fue una transformación tan brutal que todavía hoy cuesta imaginarla. Donde antes había un valle plano, comenzó a levantarse un elevado monte. La tierra no solo se abrió, se deformó, se hinchó, se abolló. Los testigos llamaron vejigas a esas elevaciones, algunas de hasta 180 metros de altura. El verde desapareció. Los árboles fueron quemados o derribados por el peso de la arena. El aire se llenó de un hedor a azufre y de una oscuridad tan espesa que apenas dejaba pasar la luz del sol. Los ríos Cuitinga y San Pedro fueron literalmente tragados por las grietas, y cuando reaparecieron, lo hicieron convertidos en fuentes termales tan calientes, casi 66 grados centígrados, que los animales tenían que brincar los arroyos para no quemarse. Y aquí aparece uno de esos detalles que hacen que la historia se sienta casi irreal. Después de la erupción, hasta el arroyo cambió de carácter. Sus aguas, que antes daban vida al valle, comenzaron a salir tan calientes que cruzarlo era como tentar la lumbre. Arrieros, peones y viajeros que iban rumbo a las minas de cobre de la Real Hacienda tenían que pasar por allí a la fuerza, pero en cuanto metían los pies, saltaban de inmediato por el ardor. Lo mismo les ocurría a las mulas y a los demás animales. Por eso la gente empezó a llamarlo el Salto, porque nadie lo cruzaba caminando con calma, sino a brincos. Y así, entre la costumbre y la memoria popular, el nombre se quedó, el Salto. Al final, el valle terminó convertido en lo que hoy conocemos como Malpaís, un terreno ennegrecido, cubierto de peñascos deformes y miles de pequeños conos de vapor llamados hornitos. El paraíso, en apenas un instante geológico, se había vuelto una playa de cenizas. Y en medio de toda esta tragedia, hubo un lugar cuyo destino resume muy bien la destrucción de la región, la hacienda La Presentación, situada a unos kilómetros del volcán. A La Presentación no la alcanzó la lava directamente, pero la alcanzó algo casi igual de devastador, el lodo y la arena. Los testigos cuentan que el volcán abortó manantiales de agua caliente que, al mezclarse con la ceniza, formaron ríos de lodo espeso capaces de terraplenar los cauces de los ríos y arrasar todo a su paso. Lo interesante es que este lahar no parece haber tenido una sola causa. Según el testimonio del administrador Manuel Román Sayago, no descendió únicamente fuego del volcán, también se movilizaron agua, lodo, arena y hasta los propios cauces del terreno. Es decir, el desastre no vino de una sola forma, sino de varias al mismo tiempo. El 1 de octubre de 1759, al pie de un cerro situado detrás del volcán, brotó un río de lodo espeso, y días más tarde, el 12 de octubre, se abrió otra boca que lanzó una gran polvorada de agua caliente, provocando una creciente muy soberbia que, según el relato, duró 2 horas. Dicho de forma simple, el jorullo no solo expulsaba materiales secos, también estaba arrojando enormes volúmenes de agua caliente mezclada con sedimentos.
A eso se sumó la aparición repentina de nuevos manantiales en los cerros cercanos, algo que las fuentes describen como aborto de manantiales, y mientras tanto, las lluvias intensas se mezclaban con la ceniza y la arena volcánica esparcida sobre el terreno, formando corrientes densas de lodo cada vez más pesadas y destructivas. Finalmente, la acumulación de materiales volcánicos terminó por llenar y elevar las antiguas cajas de ríos y arroyos, entre ellos el Cuitinga. Al quedar obstruidos sus cauces habituales, el agua lodosa tuvo que buscar nuevas rutas, y fue entonces cuando avanzó con fuerza sobre las tierras de cultivo y los espacios habitados, arrasando con todo lo que encontraba a su paso. A continuación, les mostraré 2 videos que explican qué es un lahar, para que tengamos una idea más precisa del fenómeno que golpeó a la hacienda original de la presentación. Pongan atención. Un peligro inminente en muchos volcanes proviene de la inundación de agua mezclada con escombros volcánicos. Estos flujos son conocidos como lahares. Los lahares son más destructivos que una inundación normal debido a que contienen grandes cantidades de rocas, ceniza, lodo y escombros. Pueden formarse muy rápidamente y fluyen hacia abajo del volcán en los valles circundantes a altas velocidades. Varios lahares pueden seguir el mismo camino uno tras otro en su descenso. Los lahares son una causa importante de muerte en las erupciones volcánicas. Pueden viajar grandes distancias, así que las comunidades alejadas del volcán pueden estar en gran peligro. Existen muchas causas de formación de lahares. Una causa muy común es si hay fuertes lluvias. Cuando llueve intensamente, rocas, ceniza y escombros son arrastrados fácilmente por el agua formando lahares. Los impactos internos del flujo de las rocas y escombros dan al lahar extra energía y a menudo se mueven más rápido que una persona al correr. Algunos volcanes están cubiertos por glaciares, hielo o nieve. Las erupciones con rocas calientes pueden derretir el hielo o la nieve rápidamente, formando lahares. Los lahares pueden ocurrir en cualquier momento durante la erupción, pero también pueden ocurrir muchos años después. Afortunadamente, se pueden dar advertencias de lahares si se prevé una lluvia fuerte, entonces la probabilidad de lahar aumenta. Para aquellos lugares amenazados, la evacuación es la única opción. Si no hay suficiente tiempo para evacuar, las personas pueden protegerse dejando los valles y dirigiéndose a un terreno más alto. Esconderse en edificios no es seguro. Los grandes lahares pueden destruir los edificios o arrastrarlos, pero los pisos superiores en edificios fuertes pueden ofrecer alguna protección si no existe otra alternativa. Al ver estos videos, ahora entendemos mejor cómo esta hacienda pudo haber sido destruida por el lahar. La fuerza del lodo, junto con las piedras que arrastraba, habría golpeado sus muros hasta derrumbarlos. Es posible que los restos de ese lahar estén justo ahí, frente a nuestros ojos. Solo hace falta observar con detenimiento. Ahora imaginen la escena.
una avalancha de lodo hirviente cayendo sobre los cañaverales. En muy pocos días, la hacienda de la presentación quedó aniquilada. Sus edificios, aunque eran de piedra fuerte, se cuartearon. Los suelos se hundieron y sus habitantes tuvieron que huir hacia los montes con lo poco que podían cargar, llevándose incluso las imágenes religiosas de la capilla para salvarlas del fuego. Y aquí surge una pregunta fascinante. Este registro histórico refuerza la hipótesis de que las ruinas visibles hoy en la presentación podrían corresponder a una reconstrucción posterior. Entonces la duda es inevitable. Si la hacienda original quedó sepultada por el ajar, ¿fue desenterrada más tarde o se levantó otra hacienda desde cero en un sitio distinto? Por ahora, esta pregunta sigue abierta. Un estudio geológico del terreno podría ayudar a determinar por dónde avanzó exactamente el lahar y con ello aclarar el destino de la hacienda original. Pero incluso si sus restos continúan enterrados bajo toneladas de lodo, tierra y piedra, su historia no terminó ahí, porque la presentación también es un ejemplo de resiliencia. Aunque sus trapiches quedaron reducidos a una miseria, con el paso de los años, la hacienda logró recuperarse. Para el año 1798 ya tenía 146 vecinos, una cifra que incluso superaba a la de la propia hacienda de Jorullo, que quedó despoblada. Y el dato se vuelve todavía más interesante si pensamos que en 1798 José María Morelos llegó para asumir su primera asignación como cura interino de Churumuco. Al pasar por la Huacana, debió encontrarse con un paisaje que todavía conservaba las cicatrices del desastre. Casi 4 décadas después de la erupción, la tierra seguía mostrando las huellas del Jorullo, como si no hubiera terminado de contar su propia tragedia. Unos meses más tarde, la enfermedad alcanzó a Morelos, a su madre y a su hermana. Eso lo llevó a dejar Churumuco y trasladarse a Tamácuaro de la Huacana, buscando estar más cerca de Pátzcuaro para atender mejor a su madre, cuyo estado exigía mayores cuidados. En rigor, Morelos no estuvo en la Huacana propiamente dicha, sino en el puerto de Tamácuaro de la Huacana. La palabra puerto sugiere un asentamiento situado en lo alto, desde donde la vista podía abrirse sobre el paisaje circundante, y la expresión de la Huacana marca su cercanía con ese sitio. A partir de estas pistas puede plantearse la hipótesis de que Tamácuaro se ubicaba en el área donde hoy se encuentra la comunidad de San Ignacio, cerca de la zona del Palmar. Pero la historia de la hacienda de la Presentación no termina en la destrucción ni en la recuperación. También abre la puerta a un aspecto profundamente humano, la manera en que algunos hacendados intentaron convertir la tragedia en ventaja. Y aquí es donde esta historia se vuelve todavía más interesante, porque no todos reaccionaron solo con dolor. Algunos también vieron en el desastre una oportunidad. Don Andrés de Pimentel, el dueño, empezó a mover las cifras de sus pérdidas según quien se las preguntara. A las autoridades civiles les dijo que había perdido 150,000 pesos, pero a la iglesia le aseguró que la ruina ascendía a 400,000 pesos. La razón: quería que le perdonaran impuestos y préstamos, los llamados censos, que tenía pendientes. En otras palabras, el volcán terminó convertido en un excelente pretexto para la evasión fiscal. Los hacendados argumentaban una y otra vez
que el desastre les impedía cumplir con sus obligaciones y usaban el caos como justificación ante distintas autoridades. Por ejemplo, don José Andrés Pimentel decía: no puedo pagar alcabalas porque mis animales están muriendo y tengo que sacarlos rápido de aquí. Las alcabalas era una especie de impuesto. Y luego decía: no puedo pagar diezmos porque el volcán no me dejó marcar el ganado y no sé cuántos tengo. También decía: bajen la renta de las minas porque los temblores del volcán hacen que trabajar sea muy caro. Y no solo los grandes propietarios sacaron provecho del caos, muchos trabajadores también aprovecharon la confusión de la huida para evadir el pago de sus deudas con los patrones, escapar hacia otras regiones y empezar de cero. En medio del desastre, el volcán no solo destruyó haciendas, también rompió registros, quemó los libros donde estaban registradas las deudas de los peones de las haciendas, desordenó cuentas y para muchos peones abrió la posibilidad de liberarse de deudas que a veces venían arrastrándose de generación en generación. Entonces, como quien dice, el volcán liberó a los peones de las deudas que tenían con sus patrones. Y aquí es donde esta historia deja de ser solo la historia de un volcán, porque solemos pensar los desastres como finales, el final de un paisaje, el final de una economía, el final de una forma de vida. Pero el Jorullo nos obliga a ver algo más incómodo y más complejo. A veces también son comienzos. La ceniza que destruyó bosques terminó con el tiempo abonando la tierra y dando fertilidad a otras zonas. La ganadería, que parecía perdida, logró sobrevivir al desplazarse hacia lugares como Huichamio, que se convirtió en un nuevo centro de producción. La erupción del Jorullo nos recuerda algo fundamental. Un volcán no solo mueve la tierra, también mueve a la sociedad. Cambió mapas, arruinó fortunas, obligó a comunidades enteras a desplazarse, puso a prueba la astucia de los propietarios y al mismo tiempo rompió las cadenas de deuda de muchos trabajadores. La naturaleza puede borrar en días lo que una sociedad tarda décadas en construir, pero el ser humano tiene una capacidad extraña y persistente, la de volver a empezar, incluso cuando las cenizas todavía están calientes. Hasta aquí este recorrido por la historia del Jorullo y de la hacienda La Presentación. Si algo nos deja este episodio, es la certeza de que el paisaje también guarda memoria y que a veces la tierra cuenta historias tan dramáticas como las de quienes la habitan. En el siguiente video exploraremos cómo eran la Huacana, Inguarán, Poturo y Churumucu hace 400 años para seguir reconstruyendo el pasado de esta región fascinante. Si este contenido te gustó, puedes apoyarlo con tu pulgar arriba y suscribiéndote al canal. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.